La entrevista Prime. Han pasado 12 años desde el que se supone iba a ser el mejor censo de la historia de Chile. Así fue anunciado por el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera al comenzar un proceso que implicaba un desafío metodológico mayor. Se pasaba de un censo de hecho, que es el que se desarrolla en un solo día decretado feriado, a un censo de derecho, en el que se obtienen datos de todas aquellas personas que residen habitualmente en el lugar, aunque no estén presentes en el momento del levantamiento de esa información. El trabajo de los encuestadores se realizó entre el 9 de abril y el 15 de julio de 2012, sin luces aún del terremoto numérico que vendría meses más tarde. Fue en los primeros días de abril de 2013 cuando saltaron las alarmas tras un reportaje de CIPER Chile que denunció que el entonces director del INE, Francisco Lavé, habría manipulado las cifras del censo al presentar a los habitantes estimados como efectivamente empadronados, desoyendo así al equipo técnico del organismo estatal. Fue un tsunami que llegó inesperadamente, dijo el director del Instituto Nacional de Estadísticas de la época, Juan Eduardo Koymans. Las dudas se transformaron en certezas con el análisis de una comisión revisora externa que concluyó que el censo había omitido a al menos un 9% de la población y que tenía fallas tan graves que los datos obtenidos no debían ser utilizados. Tras el rotundo fracaso, que terminó con la salida del director del INE y con disculpas del propio presidente Piñera, el país realizó un nuevo censo de manera abreviada, eso sí, en 2017. Y la pandemia obligó a retrasar el proceso programado para 2022 para el 2024. Y aquí estamos, al inicio de un nuevo censo muy necesario por la historia ya descrita. A mayor cantidad y mejor calidad de datos, mejor también puede ser la elaboración de políticas públicas. Pero en tiempos de redes sociales abunda la desinformación. Y en las últimas semanas hemos sido testigos de cómo se han viralizado fake news que buscan obstaculizar la realización de este nuevo censo. El problema es evidente. Primero, para quienes se nieguen a contestar las 50 preguntas de la consulta, porque el proceso es obligatorio. Y segundo, porque quienes lo hacen, basados en extrañísimas teorías conspirativas, están impidiendo obtener información clave para el mejor funcionamiento de todo el Estado. Lo paradójico en algunos casos es que quienes creen que las preguntas, por ejemplo, sobre el número de habitaciones de sus casas es una especie de estrategia para terminar ocupando sus hogares, no se dan cuenta que es justamente esa información la que permitirá, entre tantas otras cosas, mejorar las políticas de vivienda que ellos mismos pueden estar necesitando. El censo 2024 no solo es necesario, es imprescindible y depende no solo del INE o del gobierno, sino de cada uno de quienes habitamos el territorio nacional, que este no pase a la historia nuevamente como un fiasco. Bienvenidos a la entrevista Prime. Y para hablar de este censo 2024 que ya se está realizando y que tiene a cerca de 25.000 personas desplegadas en los territorios a nivel nacional, vamos a conversar con el director del Instituto Nacional de Estadística, Ricardo Vicuña. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la entrevista Prime. Buenas noches, Andrea. Muy buenas noches. Hacer un censo, uno piensa, ¿no? Siempre es un desafío importante para los países, independiente de la metodología, y eso ya lo podemos conversar más adelante. Pero ¿ha sido especialmente desafiante en esta oportunidad o no? ¿Cómo lo evalúan cuando ya llevamos algunos días de este proceso? Este censo, de todas maneras, es súper desafiante por varias razones. Estamos por primera vez introduciendo tecnología. Entonces estamos haciendo las entrevistas con un dispositivo tipo smartphone. Entonces, eso ya implica un cambio mayúsculo respecto a las experiencias anteriores que eran en lápiz y papel. Claro, y que eso puede haber llamado la atención también de la gente que está empezando a ser censada y que dicen, no están con la tradicional plantilla ahí de papel, sino que con una plataforma digital que me imagino también tiene hartas ventajas a la hora de procesar toda esa información. Claro que sí. Entonces, tenemos esta tecnología nueva. También tenemos una tecnología que permite, por ejemplo, hacer el censo en línea, que es otro segundo desafío importante. Exacto. Es una estrategia complementaria. O sea, si es que en repetidas oportunidades no podemos hacer la entrevista presencial, está esta posibilidad que se haga en línea. También es un segundo desafío grande. Donde las personas contestan las mismas 50 preguntas, las mismas 50, pero a través de la plataforma en línea. digital. Y
Y luego estamos con el desafío de informar, porque hay un ambiente, creo yo, que está propicio a desinformar o a generar cierta inseguridad, tal vez, en un proceso que habitualmente el país lo hacía de forma súper natural. Sí, yo por eso hacía la pregunta, dirigida principalmente a eso, en términos de si había un desafío mayor, porque hemos visto a través de plataformas, redes sociales, en fin, que hay mucha información y mucha desinformación es más bien desinformación o noticias falsas en definitiva, ¿no? ¿Cuánto ha obstaculizado este proceso en el periodo que llevamos y además si es que eso podría tener efectos desde el punto de vista de la información que se consiga en este censo? Afortunadamente, nosotros, la experiencia que llevamos ya 3 semanas en el terreno, hemos constatado que ha sido un proceso bien normal. ¿Ya? El día lunes dimos a conocer los avances que han sido bien importantes. Entonces llevamos un 27,1% al día lunes del territorio ya recorrido. Llevamos al día lunes 1.600.000 viviendas visitadas y contactadas. Entonces es un proceso realmente que avanza de acuerdo a lo planificado. Ya. Entonces desde ese punto de vista estamos bien tranquilos. O sea, ¿no ha sido un obstáculo mayor a la hora de conseguir la información? Nosotros hasta el momento no hemos detectado un tema así de que las personas no estén respondiendo, que hay un rechazo muy importante o relevante. Pero sí tenemos esta idea de que hay mucha información dando vuelta, que si bien hasta el momento nosotros no hemos evidenciado que hay impactos, digamos, en la respuesta de la ciudadanía, pero sí pensamos que eventualmente puede generar algunos malos comportamientos de algunas personas, por ejemplo, en materia de mala recepción de algunos censistas. ¿Qué tipo de información es la que han detectado ustedes que están monitoreando, me imagino, permanentemente? Porque uno en una simple pasada a través de redes sociales ha visto algunas cosas, pero ¿qué es lo más absurdo, digamos, o lo más insólito, lo más llamativo que ustedes han detectado de lo que está circulando? Circulan una serie de noticias que yo casi catalogaría de ridículas. Por ejemplo, que este censo va a ser procesado por una empresa china con sede en Venezuela. Que nosotros con este censo estamos levantando información para saber el detalle de todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Cosas así que uno realmente no sabe muy bien qué pensar. O sea, ¿qué fin persiguen? Claro. Que en definitiva nosotros estamos haciendo un censo de población y vivienda y que dentro de las preguntas de vivienda nosotros siempre históricamente desde el año 50 al menos preguntamos cuántas habitaciones tienen las viviendas porque después con eso sabemos, por ejemplo, el hacinamiento que hay Por supuesto. en el país. Y bueno, entonces hay personas... Y le han dado una interpretación especial a esa pregunta. Si yo contesto que tengo más de una habitación, entonces... y esa habitación no la estoy usando, entonces me pueden poner una familia inmigrante adentro del hogar, cosas de ese tipo que realmente uno piensa que pueden eventualmente impactar en que alguien eventualmente al momento de enfrentar la entrevista rechace la entrevista o eventualmente tenga un comportamiento agresivo. Claro. Y que podamos después levantar algo que se escape de las manos. Ahora, eso ha sido más bien minoritario, es decir, toda esa información o desinformación directamente que ha circulado en redes no ha afectado mayoritariamente a quienes sí han colaborado en el fondo en contestar el cuestionario. Nosotros tenemos una muy buena impresión de lo que ha estado pasando y aprovecho de agradecer a toda la ciudadanía que nos ha estado cooperando como siempre lo ha hecho en todo caso. Esto no es una cosa que se hace por primera vez en Chile. No, o sea, lógico. Se viene haciendo desde el siglo XIX, digamos, cada 10 años. Ya quiero preguntarles después respecto a las modificaciones que se han hecho en los censos que hemos tenido, pero a propósito de las dudas de la gente o de estas preocupaciones, hay algunas que son bien absurdas, como usted menciona, de noticias falsas, en fin, pero hay otras que pueden tener cierto asidero, por ejemplo, temas de seguridad, es decir, si va una persona y cómo me puedo cerciorar de que sea efectivamente un encuestador y no sea un delincuente. O qué pasa con la información que yo entrego. Ese es un temor también que existe, ¿no? Si me están pidiendo mi nombre completo, cómo va a ser utilizada esa información, hay resguardo de mi información privada. Eso es importante como volver a mencionarlo. Sí, Andrea.
esto es algo completamente distinto a lo que estábamos hablando antes. Esto es súper legítimo que uno, sin ser experto en censos ni saber nada de lo que hace el Instituto Nacional de Estadística, tenga la legítima duda de, primero que nada, qué van a hacer con la información que me están pidiendo y qué resguardos de, por ejemplo, de seguridad va a tener la entrevista. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros en ese sentido lo tomamos muy en serio y tomamos medidas para que efectivamente, por ejemplo, el tema de la seguridad esté bien tratado e implementado. Entonces, hemos implementado medidas, por ejemplo, de que la entrevista se haga en la puerta de la vivienda, de que nunca ingresen al interior, que los y las censistas porten una indumentaria muy característica, que sean reconocibles a primera vista. Que tiene además un que tenga código una credencial, QR, ¿no? que tenga una credencial, que anden con la cédula de identidad en el reverso, que tengan un código QR que pueda ser escaneado, entonces uno pueda después verificar la identidad de la persona y saber la foto. Entonces, todas esas medidas de seguridad están implementadas y efectivamente creemos que con eso estamos cubriendo esta preocupación de la seguridad. Y hay resguardo total de la información. Y luego está personal. el otro tema del uso de la información, que también es legítimo que alguien diga, bueno, estos datos, ¿qué va a pasar con ellos después una vez que el INE los tenga en su poder? Y ahí reiterar una vez más que la información es estrictamente confidencial por ley. Entonces nosotros bajo nuestra ley tenemos la obligación de mantener la confidencialidad absoluta de estos datos y no podemos compartirlo con ninguna persona externa, ya sea pública o privada. Ni empresas extranjeras, ni gobiernos extranjeros, que es una de las cosas que mencionaba han estado circulando. Y así es, nosotros solamente pedimos esta información para fines estadísticos y tampoco podemos compartirle bajo ninguna circunstancia información personalizada en ninguna entidad. Esto es un secreto absoluto, es secreto estadístico absoluto, que no se puede levantar, es permanente. Incluso cualquier infracción a la confidencialidad de los datos, hay penas de presidio para quienes cometan esa infracción, que sean funcionarios del INE. O sea, está muy resguardado el tema de la confidencialidad y el uso que se le da a los datos, porque eso es lo más importante tal vez. Ahora, hay un tema, una cosa es el resguardo y la seguridad de las personas que están siendo encuestadas, que es una preocupación y ahí despejábamos algunas dudas que surgen legítimamente, como decía. Y otra es la seguridad de quienes están trabajando como encuestadores, como censistas. 25.000 personas mencionábamos, ¿no? Que están desplegadas en los territorios. Bueno, ¿qué pasa con la seguridad de esas personas, hombres y mujeres que están haciendo ese trabajo? ¿Cómo se garantiza también qué es lo que sucede con ellos cuando en algún caso pueden encontrar un clima algo hostil? Claro. A propósito de esa información que circula. Sí, para nosotros el resguardo de la seguridad de nuestro equipo es fundamental. Y nosotros, bueno, tenemos esta medida que las entrevistas se hacen en la puerta, entonces ya con eso en parte estamos resguardando la integridad, digamos, de las personas. Y en segundo lugar, nosotros tenemos todos unos protocolos en que nosotros estamos permanentemente monitoreando en el terreno por donde están dirigiéndose los distintos equipos. Hay que pensar que cada dispositivo tiene un GPS, entonces también nosotros tenemos esa capacidad de saber dónde están los equipos. Hay protocolos de incidentes y por lo tanto esos protocolos se activan. Han habido un par de incidentes que han Hablemos un poco de eso connotación. porque han surgido algunas informaciones, Sí. Por ejemplo, de una situación de una censista, si no me equivoco, en Rancagua. Que fue atacada con un balín, que tuvo un impacto. ¿Qué sucedió en ese caso y qué pasó para evitar también que esto pueda repetirse en algún otro lugar? Sí, bueno, eso nosotros lo interpretamos justamente como este problema que estamos evidenciando muy puntualmente de alguien que en un momento dado se siente como agredido por una entrevista y reacciona de la peor forma. Entonces, esta persona, que todavía no la hemos podido identificar, en algún momento, una vez que la censista se estaba retirando, usó un balín y causó algún daño a la censista. En ese caso se activaron todos los protocolos que existen, inmediatamente se hizo el aviso al encargado de grupo, se llevó al centro médico, se informó a los carabineros después volvieron al lugar, se activó también un protocolo que hay preparado para, por ejemplo,
tener una coordinación con las fuerzas de orden y seguridad de la comuna. Entonces, hay todo un protocolo preparado para que esto, digamos, se lleve de buena forma, si es que eventualmente llegamos a tener algún incidente. Claro, conocimos también otro caso muy preocupante de una situación de abuso sexual en contra de una censista en la Araucanía. ¿Qué ocurrió en ese caso? Y si es cierto que después de ese episodio las mujeres censistas tuvieron que empezar a ser acompañadas por hombres. ¿Es real esa información o no? Este otro lamentable incidente que ocurrió en la comuna de Lautaro, donde hubo una situación ahí de abuso, era una persona que estaba ebria y que tuvo un intento ahí de abuso con la censista. Afortunadamente, ella reaccionó y pudo dar aviso a su encargado de grupo. Se activaron los protocolos y en un plazo muy breve llegaron los carabineros al lugar y la persona fue detenida. Después se le prestó asistencia en el Servicio de Salud, se hizo también la denuncia ante carabineros. Entonces se activaron nuevamente todos los protocolos. Ahí intervino también el Ministerio de la Mujer, digamos, para prestar atención, digamos, por el lado de víctimas, digamos, de este tipo de situaciones. Claro. Entonces hay todo un protocolo que nosotros, digamos, estamos siempre cumpliendo. Y adicionalmente se estableció un reforzamiento que consiste en aprovechar que existen ciertos facilitadores en estos procesos que son personas conocidas en la zona. ¿Ya? Y que pueden ayudar a bajar un poquito la inseguridad de las personas que están entrando a ciertos territorios. Ahora, esa figura de los facilitadores fue pensada desde el inicio, es decir, ha estado trabajando en conjunto, me imagino ahí los municipios que han tenido un rol muy importante, con liderazgos locales, en fin, para ayudar a que el proceso se desarrolle sin problema. Así es, en realidad ha sido un poco injusto no mencionar a las municipalidades que tienen un rol fundamental, porque son ellos los que conocen mucho mejor los territorios. Hay coordinación con las juntas de vecinos, con las organizaciones sociales, con los líderes locales. Entonces, a través de todos estos mecanismos, incluyendo personajes, digamos, que tienen este título de facilitadores, que nos ayudan básicamente a hacer un mejor trabajo en el territorio. Y lo que se refuerza a partir de este caso es el trabajo de los facilitadores. Pero sí. ¿No necesariamente son hombres? ¿O sí, ahí hubo un malentendido, desgraciadamente, que se habló de que eran facilitadores. Tal vez hay un sesgo ahí de que se piensa que los facilitadores necesariamente tienen que ser varones, pero eso nosotros queremos aclararlo, que no necesariamente tienen que ser varones. Ya, no es que las censistas anden con un hombre resguardándolas. No. El facilitador es una persona, hombre o mujer, que sea local y que ayude justamente a prestar seguridad, porque conoce básicamente quienes viven en el sector que se está censando. Ha habido algunas dudas respecto a las preguntas del censo. Bueno, siempre genera mucha curiosidad, ¿no? Pero para también descartar cualquier tipo de incertidumbre en ese sentido, algunos decían, ¿por qué piden el nombre completo? Nunca antes habían pedido el nombre completo en la encuesta. ¿Qué hay de cierto con eso? Nuevamente es una desinformación, porque el nombre se está pidiendo desde por lo menos el año 1952. En diversos censos se ha pedido el nombre completo. Y la razón que hemos dado, y no tengo problema en volver a darla, es que al tener los nombres completos nosotros podemos ordenar mucho mejor las entrevistas, porque estamos haciendo referencia a una persona con nombre y apellido y por lo tanto evitamos confusiones para estar refiriéndonos a un miembro integrante del hogar. Si son hogares grandes, con 2 o 3 personas quizás no es tan necesario, claro. Pero si son familias extendidas, es importante saber a nombre de quién estamos haciendo, digamos, las preguntas particulares. Y en segundo lugar, que este es otro tema bien importante, metodológico, que este es un censo que dura 3 meses. Entonces, en 3 meses pueden haber casos donde las personas se cambian de vivienda y pueden ser eventualmente censadas 2 veces. Entonces, después viene un proceso de validación y procesamiento de datos, entonces teniendo los nombres completos uno puede finalmente limpiar y quedarse solamente con un valor. Se pregunta, perdón, el nombre, Ricardo, pero no el RUT. El RUT no se pregunta, ya. No hay ninguna documentación, eso es otro importante saberlo. Nosotros en los censos
no pedimos ninguna documentación de respaldo, ni RUT, ni pasaporte, ni cuenta corriente. Todo eso está fuera de la posibilidad de hacer un censo. Aquí nosotros estamos basados en la buena disposición de las personas de entregar información. Ya. En algún momento también se cuestionó dentro de estas 50 preguntas el hecho de que no hubiese preguntas respecto a orientación sexual, que sí había existido en censos anteriores. ¿Cuál es la respuesta de aquello? ¿Por qué? Bueno, la primera parte de la pregunta, nunca se ha preguntado esto en censos anteriores, entonces es una innovación preguntar una parte que es la identidad de género. Entonces, Ya. la identidad, es primera vez en un censo en Chile que se pregunta identidad de género. Y efectivamente la orientación sexual no se pregunta, eso es efectivo. Pero antes sí se hacía porque fue uno de los reclamos del móvil. No, en censos no se ha preguntado nunca en el país la orientación sexual. Muy pocos países lo hacen. Y la razón es bien sencilla y la hemos conversado con ellos. Para hacer esa pregunta, los protocolos internacionales son muy estrictos porque requieren que existan ciertas condiciones de privacidad que no están, no es posible implementar en un censo. Por ejemplo, que la persona que conteste sea el informante directo. Yo no puedo informar por un tercero su orientación sexual. Y después las preguntas tienen cierta reserva, por ejemplo, que incluso no se pueden hacer en voz alta. Entonces, en los países que lo hacen, por ejemplo, pasándole el dispositivo a la persona para que la persona directamente, o incluso hay situaciones que hemos investigado de situaciones en que se les pone un audífono con la pregunta grabada y la respuesta se hace con un color, para que nadie, eventualmente, ni de la familia, ni de la persona que está preguntando, se entere absolutamente nada de esa pregunta que puede ser bastante privada, por así decirlo. Y un censo obviamente no puede entrar en ese nivel de protocolo. Hace algunos días se publicó una carta en el Mercurio de una mujer que es mamá de 3 hijos adoptivos y que denunciaba que a la hora de contestar el censo se había sentido excluida porque no la habían considerado como mujer con hijo. La habían puesto en categoría de mujer sin hijos y consideraba que eso era una forma de discriminación. ¿Cuál es la respuesta desde el punto de vista metodológico del por qué ocurre una cosa así, no? Sí, nosotros dimos una explicación muy sentida también a esa persona. La explicación metodológica es que la pregunta estaba dentro del contexto de la medición de la fecundidad en el país. Los censos, uno de los principales objetivos es medir el tamaño de la población y su proyección futura, y dentro de esas características de proyección necesitamos saber cuál es la tasa de fecundidad, de mortalidad, de inmigración. Entonces es un factor bien importante. Y entonces la pregunta apunta a la fecundidad y por lo tanto mujeres que tienen hijos adoptivos no pueden informar hijos en esa pregunta. Pero sí lo pueden hacer en otra pregunta, que es la composición del grupo familiar y su relación de parentesco, donde ahí dice que básicamente las mujeres contestan el número de hijos y ahí no hay ninguna distinción entre si son biológicos o adoptivos. Claro. Y dimos la respuesta, la explicación, y considerando toda la situación, digamos, lamentable que se produjo, hemos también reforzado los protocolos internos para que se explique mejor al momento de hacer la entrevista. Por supuesto. Y no se produzcan estas confusiones tan lamentables. De todas maneras, hay en el fondo quizás falta de información también respecto a por qué es tan necesaria e importante la información que se puede levantar a través de un censo, porque hemos hablado, por ejemplo, de temas de vivienda, pero también de temas demográficos. ¿Qué se hace con la información del censo? ¿Por qué es tan determinante? Y además, ¿en qué situación está Chile, considerando que tuvimos un censo fallido el 2012, que después hubo uno abreviado el 2017, que ahora podemos como actualizar toda la información que está pendiente desde esos años? Claro. Los censos lo que tienen es que tienen esta característica de tener información local, que lo hacemos a nivel comunal, rural, lugares donde las encuestas habituales no llegan. Y entonces, por ejemplo, el INE hace tradicionalmente en su trabajo encuestas mensuales, trimestrales, anuales, pero lo hace en base a muestras, y esas muestras no representan más allá, por ejemplo, de un nivel regional. Nunca somos capaces de explicar lo que está pasando en una comuna. Claro. Entonces, el censo, y por eso los alcaldes y alcaldesas son siempre nuestros hinchas número uno, porque ellos se dan cuenta mejor que nadie que teniendo esta información comunal
le sacan una foto a la realidad comunal y después pueden hacer políticas. Por ejemplo, pueden determinar cuáles son las necesidades que hay en materia educacional, construcción de escuelas, de consultorios en la parte de salud. Pueden determinar, por ejemplo, las necesidades de vivienda, de agua potable, alcantarillado. Pueden tener mejores estimaciones de los recursos que tienen que pedir al presupuesto nacional para el Fondo Común Municipal. Y eso está basado en la población que tienen. Tener información de los sistemas de transporte. Entonces, vacunas, o sea, todo lo que uno se puede imaginar. Tomar políticas públicas con la información más certera posible. Claro, y a nivel local. Entonces, es la única manera de tener la foto para que la persona que vive en la comuna, por muy apartada que esté, pueda decir, oye, aquí estoy yo, por favor, dense cuenta de cuál es mi realidad y ayúdenme en materia de políticas públicas. Y además en materia de políticas del sector privado, porque el sector privado también es muy importante para ellos saber dónde está la población, planificar, por ejemplo, supermercados, barrios de vivienda. O sea, en realidad esta información le sirve a todo el mundo y transciende, digamos, el ejercicio que está haciendo uno. Uno está aquí parado el año 2024, pero uno está siempre pensando que esto le va a servir al país para los próximos 10 años. Exactamente, 10 años que van a pasar para que sea el próximo censo. Claro. Si es que todo sale bien, imaginamos que todo sí en esta sí. oportunidad. Ricardo, el censo dura 3 meses, entonces termina en junio. En junio, Ya. sí, son 12 semanas. Ahí termina el proceso y la elaboración de la información la tendríamos ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a saber cuántos somos en Chile? Buena pregunta. Nosotros vamos a saber a fin de año cuántos nos contamos en el censo y después hay todo un proceso de conciliación y deberíamos tener las cifras ya afinadas a fines del 2025. Perfecto. Una última pregunta o un par de preguntas finales que no tienen que ver con el censo, pero tienen que ver con datos importantes también que maneja el INE, porque conocíamos durante la jornada la tasa de desocupación en el país, que llegó al 8,5% en el trimestre diciembre 2023, febrero 2024. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la interpretación de cómo están viendo desde el INE lo que está pasando en materia de empleo? Bueno, los datos de empleo están mostrando que hay una cierta caída en la tasa, pero tiene que ver mucho que ver con el tema de que el año pasado teníamos tasas más altas y los niveles, por lo tanto, al compararse con respecto al año anterior, están mostrando mejores números. Hay también un tema ahí de estacionalidad que está ayudándonos a tener ese diagnóstico de empleo más favorable. Ya, o sea, debiera ser un mejor año este 2024 si uno mira los distintos indicadores al respecto. Nosotros vemos que esto tiene que ver mucho con el ciclo económico, que ya hemos pasado, digamos, la peor parte y por lo tanto este año ya deberíamos empezar a ver un repunte. Perfecto. Ricardo Vicuña, muchísimas gracias por conversar con nosotros y hacer un análisis así profundo de lo que está pasando por este censo 2024. Ojalá que todo termine muy bien, Así es, por el bien de todos chilenos y chilenas. Así es. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Nosotros nos comenzamos ya a despedir también de esta entrevista Prime y los dejamos como siempre invitados a que continúen informándose a través de nuestro canal de noticias, Mega Noticias Ahora. La entrevista Prime.